El Señor les bendiga en esta noche. Amén. Para mí es una honra poder enseñar. Gloria a Dios. Y bueno, vamos a continuar con la escuela de los vacíos del alma, en donde quedamos. ¿Quién se acuerda dónde quedamos? ¿Nadie se acuerda? Yo sí me acuerdo, porque soy el que tiene que enseñar. Aunque yo no enseño, es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Vamos a orar para que sea el Espíritu Santo el que hable y no el hombre, ni la carne, ni la teología humana. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tomes el control de este tiempo de enseñanza, de esta escuela de los vacíos del alma, Señor, y que esta semilla produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor, para que haya sanidad, Señor, del rechazo y haya perdón en el corazón de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces nosotros quedamos en la parte donde dice, tienen obstáculos para decir la verdad. Y esto se da gracias, papá. Esto se da durante una consejería. Y yo tengo que proponerme siempre decir la verdad, porque la verdad nos hace libres. Amén. Y si usted quiere ser libre de ataduras y cosas de su pasado que le marcaron o le hicieron daño, tiene que ser abierto. Yo recuerdo que cuando yo iba a consejería en una iglesia donde estaba, a mí me decían, ábrase completamente, sin temor, diga lo que tiene que decir, porque ahí no va a salir nada de lo que usted diga en una consejería, pero sin café. Yo venía pensando en el café, no sé por qué. Entonces yo me propongo siempre decir la verdad. La verdad os hará libres, Juan 8:32. Pero muchas personas tienen temor de decir la verdad en cuanto a lo que sienten. ¿Por qué tienen temor de decir la verdad en cuanto a lo que sienten? Hay varios obstáculos. Entre los obstáculos para decir la verdad se encuentran el temor de culpar a otros. Hay personas que dicen la verdad en cuanto a lo que sienten porque no quieren culpar a los demás. Pero yo debo decir la verdad para sanar, no para dañar. Y debo ejercer el dominio propio para controlar mi temperamento, porque a usted le dicen en una consejería, diga la verdad, en esta área, ¿verdad? Usted tenía problemas en esta área, y hay gente que se manifiesta, hay gente que se enoja, hay gente que no le gusta que le pongan el dedo en la llaga. Pero si usted está en una consejería, usted necesita abrirse, ser sincero, no con el hombre, sino con Dios. Entonces, hay gente que se molesta cuando les dicen, hable la verdad, acéptelo, usted tiene un problema en esa área, y se enoja. Se le sale el chuki y los ojos rojos. Como por ejemplo, culpar a los padres por no haberme dado todo lo que necesitábamos de niño. Usted sabe, yo siempre decía una bicicleta. De niño yo deseaba una bicicleta. Y a mi hermano, que estaba estudiando en un colegio agrónomo de Batina, le dieron la bicicleta. Y a mí no me dieron la bicicleta. Entonces yo, cuando mi hermano no estaba, tomaba la bicicleta y me iba a dar un rally. Y la agarraba y la limpiaba y me decía, mi hermano, usted sí era tonto, ya viejo, ¿verdad? Yo me he dado cuenta cuando usted estaba en la bicicleta y dice, ¿y por qué? Porque usted siempre la limpiaba. Sí. Entonces, los padres le dan a los hijos lo que ellos pueden darle y lo que de acuerdo a su capacidad económica o a su criterio emocional, espiritual, le pueden dar. Entonces, no debemos culpar a los padres porque ellos no nos dieron lo que nosotros queríamos. ¿Cuántas no querían una muñeca? La que caminaba y movía los ojos.
¿Se acuerdan? Querían un trencito o querían un carro de control remoto. ¿Mm? Y ese era el deseo de muchos, pero los padres no le podían dar eso. Y entonces mi papá me decía, vaya, acuéstese, porque ahorita va a salir el niño Dios y le va a poner los regalos ahí a la par. Y el niño Dios tenía bigote, ¿verdad? Porque era mi papá el que llegaba y yo me hacía dormido y ahí ponía los regalos, pero ellos nos daban de acuerdo a su capacidad, a lo que ellos querían, entendían que era bueno para nosotros. Debemos expresar o debemos entender que expresar la verdad en cuanto a lo que sentimos no quiere decir que los estamos culpando, nos estamos echando la culpa a los padres. Estamos abriendo el corazón y entonces tenemos que decir la verdad, pero no le estamos echando la culpa a nuestros padres por lo que hicieron o no hicieron. Ellos seguramente hicieron lo mejor que pudieron. Al fin y al cabo ellos tenían sus propias heridas ocasionadas por sus padres y aquellos por sus abuelos y los tatarabuelos y toda esa cadena de maldición que viene. Pero si no permites que Dios te sane, a ti vas a transmitir tus heridas a tus hijos. Entonces, ¿quién es el que tiene que cortar las herencias de maldición? Yo. Amén. Sin sanidad no podemos ser diferentes de lo que somos, porque vamos a vivir con nuestros hijos tratándolos como nos trataron a nosotros. Entonces mi papá nos daba chilillo y me decía, es que a mí me criaron así, es que a mí me educaron así, entonces había que dar chilillo, ¿verdad? Y le cuento que esa disciplina me hizo el hombre que soy, porque me enseñó a tener temor al castigo y me hizo portarme bien. Y entonces yo sabía que si hacía lo indebido había porción, ¿verdad? Entonces vamos a vivir con nuestros hijos tratándolos igual. No, tenemos que cortar la maldición, tenemos que dejar de ser como eran nuestros padres. Alguien tiene que romper esta cadena diciendo la verdad. Es tan fácil decir la verdad, pero ¿sabe por qué el hombre miente o por qué la mujer miente? Por temor. Temor al castigo, temor a la desaprobación y temor a muchas cosas en nuestra vida. Eso no es culpar a alguien. ¿Quién era culpable de que yo tuviese sentimiento de culpa, de pensar que yo había ocasionado alguna cosa grave en el seno familiar? ¿Quién era el culpable? El culpable era el pecado. El culpable era Satanás y sus demonios. Lo que los padres hacen es porque fueron maltratados y deben ser tratados por Cristo, deben ser tratados por el pastor, por la autoridad de la casa y la pastora en una sesión de sanidad interior. La sanidad es para ser libres. La liberación de demonios es para liberar a otros. La liberación de demonios es para yo tener libertad en el mundo espiritual, pero también para romper legalidad en el mundo espiritual. La sangre de Cristo nos da la promesa de ser limpios, pero es un proceso. No somos libres de la noche a la mañana. Y le tengo buenas noticias, eso depende de la actitud que usted tenga en una administración de sanidad interior. Como le digo, yo no tengo temor de poner en la cabeza mi autoridad para que me saque los chamucos. Tiene que sacarlos, sáquelos. Porque entre más limpio esté el vaso, mayor va a ser la manifestación de la gloria de Dios en nuestra vida. Amén. El otro punto dice que tienen temor a lo desconocido. Y esto es interesante, porque otro obstáculo para decir la verdad es el temor a lo desconocido. Y usted puede pensar, pero si empiezo a decir la verdad en cuanto a lo que yo siento, ¿qué es lo que voy a encontrar más adentro? ¿Qué es lo que usted va a encontrar más adentro en su alma? Tenemos temor de lo que puede estar escondido dentro de nosotros que no hemos descubierto. Recuerdo el caso de un hombre que yo le daba consejería por WhatsApp de El Salvador, y la hermana estaba ahí para ayudarme porque el hombre le costaba un poco entender.
Y en medio de la consejería, el Señor sacó a la luz un problema que tenía él, que practicaba ciertas cosas con sus hermanos en el área sexual. Y el hombre le dio vergüenza porque la hermana le dijo: ¡Ah! ¿Usted hacía eso? Pero no fui yo, fue el Señor el que lo sacó a la luz. Entonces, a veces nos da vergüenza o nos da temor de que si salió algo grave, vaya a salir algo peor. Pero eso es parte del proceso de liberación. Eso es parte del proceso de sanidad del rechazo. Entonces, ¿qué es lo que voy a encontrar debajo de todo? Decir la verdad dolió cuando entró y va a doler al salir. Porque sin dolor no hay cambio. Usted y yo lo sabemos. Tiene que doler cuando salga para que haya una sanidad. No es suficiente hablar. Es necesario volver a sentir ese dolor que experimentaste en el abuso, en el maltrato, en la violación, en lo que te haya pasado. Tienes que volver a experimentar ese dolor para que el Espíritu Santo te pueda sanar. Tú puedes llorar amargamente en cuanto a lo que te ha pasado, pero si no sacas el dolor, vas a resultar lo mismo que antes, o sea, vas a estar igual. Tienes que pasar lo que sentiste. Tienes que sentir lo que sentiste, vaya la redundancia, cuando las cosas pasan. Tienes que volver a experimentarlo. ¿Cuál fue el sentimiento que acompañó la difícil experiencia que viviste? Precisamente de ese sentimiento es que tenemos temor, y es porque nos dominó cuando aquello pasó. Que ahora no queremos que ese dolor se repita otra vez. Y casi siempre en el proceso de sanidad, cuando la persona está excavando más y más y está sacando en su vida pasada cosas, llega a gritar: no va a terminar esto nunca, tengo que seguir sintiéndome así toda la vida. Eso lo dice. ¿Hasta cuándo? Decía yo: Señor, ¿hasta cuándo se va a terminar esto? Ya estoy cansado. Y entonces entendí que yo hacía cosas para darle legalidad al enemigo. Y entonces uno tiene que tomar decisiones radicales de hacer cambios en actitudes, en costumbres, en prácticas. Amén. Así es. No es fácil, porque tú no quieres soltar lo que te produce deleite. Cuando usted se está comiendo un helado de ese que a usted le gusta, helados pinos, del Copetín, que sale ahora con licor, ¿verdad? Que me dieron uno para probar y estaba ungido, sí. Pero ¿qué pasaría si te traen un helado de Copetín en un envase grande y usted empieza a comer y de repente usted dice: no, hay que terminarlo, no podemos dejar las cosas a medias? Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Que tenemos que volver a pasar por la experiencia en medio de la consejería. Yo recuerdo que yo le tenía temor a la oscuridad, y yo hablé de estas cosas con papá. Yo tenía que dormir con la luz prendida. ¿Usted es tan viejo? Sí, tenía este problema. Y tengo el valor para decirlo porque el Espíritu Santo me ayudó a solucionar esto. El Espíritu Santo, en una sesión de él conmigo, me recordó una experiencia que de niño tuve en el patio de mi casa, donde había un zorro que parecía más bien un lobo, porque era grande y peludo, mechudo. Y eso me ocasionó un temor, porque eran como a las 6 de la tarde. Entonces yo tenía temor cuando llegaba la oscuridad, porque le decía: Mate, le va a salir el que está ahí debajo de la cama, como dice papá, la mano peluda, la mona que está metida ahí en el armario. Usted se portó mal, ¿verdad? Le van a jalar las patas. Y entonces, ¿usted qué hacía? Se cobijaba bien las patas
Y volvía a ver y le daba cosas, asomarse por debajo de la cama. Entonces, ¿qué quiere decir? Si usted le dice a su hijo que lo van a asustar, usted le está metiendo ideas en la cabeza de cosas que no son. ¿Entiende? Como la persona que le decía, el negro viene y se lo va a llevar, usted se portó mal. ¿Y qué pasó un día? Iba por la calle, se encontró una persona negra en la calle, una persona de color, y se puso a llorar y se puso nervioso. Y le dijeron, ¿qué le pasa? Es que está el negro. Y mi papá me decía que cuando yo me portaba mal, el negro me iba a llevar. Y eso es de la vida real. Casi siempre pasa eso. Este proceso no sigue por siempre, hay un final. Sin embargo, cuando uno está en la mitad del proceso, parece que no fuera a terminar. Piensa, si usted tiene 20, 40 años con esos dolores, tiene 20 o 40 años para excavar antes de que todo salga. Pero hay un final. El proceso no va a continuar por siempre. Cristo es la solución inefable. Amén. El proceso va a terminar porque Cristo es la solución inefable. ¿Sabe? Al final del túnel siempre hay una luz. Amén. Porque todo tiene un final. No crea que usted está pasando por un proceso de sanidad y usted necesita que Dios trabaje en un área y usted dice, ¿cuándo va a llegar el final de este proceso? Usted tiene que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos tener fe para creer que el Señor nos dará la salida. Amén, así es. El proceso mío fue largo, pero la perseverancia y la persistencia y la búsqueda de Dios trajo resultados. Otro síntoma de rechazo es, tienen un mal concepto de Dios. A veces vemos a Dios como nos tratan nuestros padres. Yo le voy a hacer una pregunta, no me la conteste, contéstesela usted. ¿Cómo es tu padre o tu madre terrenal? ¿Es muy estricto? Y siempre que le fallas está listo para darte con el garrote o la faja, castigarte? Nos cuesta acercarnos a Dios y creerle porque no lo vemos como Padre. Y si tu papá fue estricto, perfeccionista, que te exigía, entonces ves a Dios como tu padre te trataba o como tu madre te trataba. Entonces, si tu padre era amoroso, entonces ves a Dios como un padre amoroso. Pero necesitamos conocer a Dios en la intimidad. Amén. Necesitamos saber que Dios es Padre. Es muy interesante saber que nuestro concepto de Dios concuerda con lo que nosotros experimentamos y sentimos en cuanto a nuestros padres terrenales. No estamos hablando en cuanto a lo que nuestra mente sabe acerca de Dios, sino de lo que sentimos acerca de Dios. No hay equilibrio por las emociones porque Dios espera que tengamos calma y formación. Entonces, nosotros tenemos que aprender a conocer a Dios y quitarnos esos estigmas o esas estructuras mentales o esas enseñanzas que nos transmitieron nuestros padres. Si se porta mal, le van a jalar las orejas en la noche. Si se porta mal, yo lo voy a castigar. Y entonces usted crecía con la idea de que Dios era castigador. Entonces, nosotros tenemos que arrancar esa mala enseñanza en nuestra mente. Fue Sigmund Freud, así es como se pronuncia. Bueno, el padre de la psicología, quien dijo que nosotros proyectábamos a Dios partiendo del concepto que tenemos de nuestro padre. Dijo parte de la verdad. Es cierto que nosotros formamos nuestro concepto de carácter de Dios según lo que haya sido y lo que la madre nos haya dicho acerca de nuestro padre, pero eso no es lo que hace a Dios existir como realmente es. Dios sigue siendo Dios. Amén. Amén. No importa lo que usted crea o piense de Él, Dios sigue siendo Dios. Amén.
Sí, amén. Dios existe y es tal cual a pesar de nuestro concepto de Él. O sea, Dios no tiene sombra de variación, no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Así es, amén. No es hombre, no tiene una figura, porque Él es espíritu. Sin embargo, nuestras experiencias con nuestros padres nos dibujan el cuadro que tenemos en nuestra mente, a través del cual filtramos nuestra relación con Él. ¿Lo están entendiendo? Sí, amén. Es interesante saber por qué Dios nos dice que Él es como un padre. Dios tenía todo nuestro vocabulario delante de sí, y Él podía escoger una palabra para decirnos cómo es Él. Él habría podido escoger la palabra árbol. Un árbol es muy agradable, cuando hace mucho calor nos da sombra, y es bueno cuando hace frío porque podemos cortarlo y hacer fuego. Podemos construir una casa o un cuarto con la madera, pero un árbol no es un buen amigo. Y desde luego usted no quisiera tener un árbol como Dios. Dios podría haber escogido la palabra perro para decirnos cómo es Él. Se dice que el perro es el mejor amigo del hombre, que es buen compañero cuando uno se siente solo, es amable, nos protege, pero en ocasiones no huele bien, en ocasiones está sucio, en ocasiones se porta mal. Entonces es cierto que no sería agradable tener como Dios a un perro. Dios tenía acceso a todo nuestro vocabulario para escoger una palabra para decirnos cómo es Él, y escogió la palabra Padre, porque esta lo representa mejor que cualquier otra de las palabras que tenemos. Esa seguramente es la palabra precisa para describirlo cuando nosotros, representados en Adán y Eva, estuvimos en el paraíso antes de la caída del ser humano. El padre no hubiera tenido los problemas que afronta ahora si hubiera sido un padre como nosotros hubiéramos querido tenerlo. Nosotros estuvimos representados en Adán y Eva. El Señor salía en la brisa de la tarde y caminaba y hablaba con Adán y Eva. Y ¿sabe por qué Dios hizo al hombre y a la mujer? Porque Dios quería compañía. Por eso Dios nos busca para hablar. Yo no sé si a usted le pasa, como dice papá, tal vez solo a mí me pasa, pero a mí el Señor me busca para hablar. Amén, así es. Y también me busca a veces para jalarme las orejas. ¿Entiende? Pero es algo que yo disfruto. La compañía del Padre, la compañía del Espíritu Santo en mi vida. Y Él viene sin invitación porque Él no necesita invitación. La raza humana cayó en el pecado y con ella los padres también. A pesar de eso, el padre sigue siendo o sigue representando a Dios para el niño. El padre para él es la persona más fuerte del mundo, ¿verdad? ¿Verdad, pastor? Que dice que papá es el que tiene fuerza, el que levanta el carro, mi superhéroe. ¿Ah? Es él el que hace el mejor café. Gloria a Dios. El Padre lo puede todo. Para Él, su papá es un Dios. Así es. Ahí es donde usted empieza a formar el concepto de Dios en su hijo o en su hija. Amén, amén. El niño forma sus primeros conceptos acerca de Dios según como sea su papá. Entonces tiene que ser un buen padre. Tiene que ser un padre amoroso. Tiene que enseñarle, instruir al niño en su camino, para que cuando esté viejo no se aparte de él. Sin embargo, ya no estamos en el paraíso y el padre tiene defectos. Le da la chiripiorca, se le mete el agua. Tiene defectos, pero eso no le quita el derecho de ser padre. Ahora, hay personas que no son padres. Y como vimos hace unos días, ser padre es el único título que te dan de entrada, pero haces la práctica durante toda la vida. Así es, amén. ¿Verdad? Entonces ya no representa correctamente a Dios. Ahora aprendemos cómo es Dios observando a nuestro Padre con sus virtudes y defectos, pero Dios no tiene defectos. Amén. Para cada persona Dios tiene los mismos defectos que el Padre.
¿Ven? Entonces, no podemos comparar a Dios con el hombre, pero el niño crea el concepto de Dios en su mente, en su corazón, de acuerdo a cómo son sus padres. Sí, Señor. ¿Estamos claros? Amén. Dios es Padre Todopoderoso. ¿Qué significa eso? El que no tiene ausencia de nada. Pregúntenle a sus hijos cómo es Dios. Pregúntenles quién es Dios para ellos. ¿Cuál es el concepto que sus hijos tienen de Dios? Ahora pasamos a otro tema: hábitos al pensar. Nosotros como seres humanos desarrollamos hábitos al pensar. Cuando recordamos algo o a alguien que nos causó dolor, al mismo tiempo recordamos el dolor en sí que tal persona o situación nos causó. ¿Usted se acuerda cuando usted su mamá le decía: no vaya a jugar con fuego, porque si juega con fuego se quema? Y entonces usted llegaba de cabezón y se metía ahí, estaba en la fogata y quería tocar el fuego y se quemaba. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted, después de los años, se acerca a un lugar donde está caliente, usted tiene una reacción instintivamente, pero de acuerdo al recuerdo que tiene de lo que le pasó con la quemadura. Sí, amén, sí. Usted reacciona de acuerdo a la experiencia que usted tuvo. Eso es un hábito de pensamiento de algo que te causó dolor. Todos hemos desarrollado estos hábitos de pensar. ¿Cómo podemos romperlos? La Biblia nos dice en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, yo tengo que renovar mi entendimiento. Amén. Tengo que cambiar mi forma de pensar. Nosotros como hijos de Dios debemos procurar tener nuestro entendimiento, o sea, nuestra manera de pensar renovada y cambiada. Amén. Tal vez usted haya tratado de romper el hábito de cualquier cosa que se rompe, porque no se rompe de un día para otro. Hay que luchar. Sí, amén. Lo mismo pasa con nuestros hábitos de pensar. Mientras más firme esté el hábito, más arraigado en ti, más tendrás que luchar. Yo tenía la costumbre de decir la palabra que todos los ticos de la chusma de la calle dicen, Hijo de puta. el famoso mae. Y lo tenía pegado aquí. Y le pedí al Espíritu Santo que me lo quitara, porque era incómodo. ¿Cómo usted, hijo de Dios, o como hija de Dios, le va a decir así a una persona? ¿Dónde está el Dios que usted predica? Qué bueno eso. ¿Dónde está ese nuevo hombre? Así es, así es, así es. Yo he escuchado mujeres que le dicen mae a la mujer. Ajá. Bueno, también he escuchado que les dicen, como dice, hijo de fruta, ¿verdad?, a la otra persona, y lo dicen con una naturalidad. Sí. Cierto. Entonces, son hábitos que te enseñaron, que los aprendiste en tu casa y que crees que son normales. Entonces, uno tiene que luchar. ¿Cómo lo vas a hacer? Los pensamientos se parecen a la goma. Lo sacamos de una mano y se pega en la otra. Luego lo sacamos de la última y se vuelve a pegar en la primera. ¿Cómo se quita la goma? Con aguarrás, pastor. No, yo sé que se quita con aguarrás, con alcohol. Pero lo que le quiero decir es que no podemos quitarla. Así sucede también cuando tratamos de cambiar el hábito de pensamiento. Así es. Está comprobado que un hábito se forma en 21 días, según las estadísticas y los estudios que hemos hecho en la NASA, ¿verdad? Un hábito se forma en 21 días. Si usted se levanta a las 6 de la mañana a orar con el grupo de centinelas de oración, Sí, amén. usted automáticamente
Se va a despertar a las 6 de la mañana. Así es. ¿Verdad? Ese es un hábito. Hay hábitos buenos, hay hábitos malos. Si usted tiene hábitos malos, entonces tiene que pedirle al Espíritu Santo que le ayude a romper esos hábitos. Amén. Además de la palabra esa que la mencioné, esta otra palabra, que con perdón de ustedes la voy a decir porque la tengo que decir para que me entiendan. Y era algo que mi papá repetía mucho: huevón. Y entonces yo decía: es que este huevón me tiene cansado, es que este... Y decía la palabrita. Y también le pedía al Espíritu Santo que me quitara y me la arrancara, porque inconscientemente me salía. Así es. Entonces, si usted tiene la palabrita ahí pegada, ya sabe, ya le pasé el tip cómo tiene que hacer para que se le quite esa palabrita. Cuando usted se maja un dedo, ¿qué es lo primero que le sale? Gloria a Dios. Aleluya, santo. Aleluya. ¿Ah? Aleluya, aleluyita. Aleluya, sí. Entonces yo debo dárselo a Dios y no con mi voluntad. Dios sabía que éramos así y nos dio la solución. Se encuentra en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Amén. ¿Dónde está todo lo digno, todo lo puro, todo lo que es agradable? Amén. En la palabra de Dios. La palabra de Dios mora en abundancia en vuestros corazones. Cuando usted mete la palabra de Dios, cuando no la necesita, el Espíritu Santo se la va a sacar cuando usted la necesite. Cuando yo me justifico que no puedo hacer algo, cuando yo digo: es que me cuesta, es que yo trato, es que busco ayuda, es que me han orado y me han puesto las manos y me han sacado el chamuco y sigo hablando de lo mismo. Cuando yo me justifico, yo hago a Dios culpable. Porque mis justificaciones delante de Dios son trapos de inmundicia. Y usted sabe lo que son trapos de inmundicia, ¿verdad? ¿O no? Debemos solamente pensar en lo positivo, y no es tener una mente positiva. Eso es otra cosa. Es una orden de Dios, no una sugerencia, es un mandato. Dios no nos permite el lujo de recordar y pensar en lo negativo. Esto incluye sobre todo el pasado, porque Él sabe cómo nos hizo, sabe que la única manera que tenemos de cambiar la vana manera de pensar o vivir que recibimos de nuestros padres, según 1 Pedro 1:18, es llenando nuestra vida con lo positivo. Cuando te des cuenta que estás pensando negativamente acerca de ella, echa esos pensamientos sobre Cristo y llena tu mente con pensamientos que reflejen lo bueno. Lo negativo, échalo sobre Cristo. Amén. Él lo carga y tú quedarás libre para llenar tu mente con todo lo positivo. Entonces, yo tengo que llenar mi mente con la palabra de Dios, tengo que estar en la palabra, tengo que comer palabra, desayunar palabra, almorzar palabra, cenar palabra y dormir con la Biblia debajo de la almohada. Porque Cristo conoce aquello que nos proporciona salud mental. Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Dónde aprendemos las mañas? El papá decía fruta de pan, cara de piña, y el chiquito repetía. Y le decían: no es así, es punta de pan. Para corregirlo, pero ya el chiquito ya sabía cuál era la palabrita. Entonces lo recibimos de nuestros padres. Entonces nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, y es con la palabra de Dios que cambiamos nuestra forma de pensar. Primera de Pedro 5:7.
echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Yo tengo que echar mi ansiedad. Usted sabe que la ansiedad viene por la frustración de no poder hacer cosas que no le salen. Y usted se frustra y esa frustración le produce ansiedad. Y entonces hay gente que come y hay otros que no comen. Hay gente que duerme y hay otros que no pueden dormir. Hay gente que llora y hay otros que no pueden llorar. Entonces cuando usted se siente así, saque cita con papá. Primera de Corintios 15 y 45. Wow, a veces ni en la primera me sale y estoy, como dicen, con dedos de oro. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. El primer hombre, Adán, era alma viviente. O sea, era una persona que caminaba de acuerdo a lo que sentía, de acuerdo a sus emociones. El postrer Adán era un espíritu vivificante, o sea, un espíritu que da vida. Entonces yo tengo que llenar mi espíritu, llenar mi alma con la vida de Dios. Amén. Para cambiar mis hábitos de pensamiento. Efectos que tienen las experiencias dolorosas y traumáticas en nuestra vida. Somos el producto de todas las experiencias de nuestra vida. ¿Se acuerdan de la famosa teoría de la evolución? El hombre decía, Darwin, que el ser humano es producto de las experiencias que ha tenido durante, el ser humano es producto de las experiencias o del medio ambiente en el cual se desarrolla. Nosotros somos producto de todas las experiencias en el cual nos hemos criado, desde el momento en que el óvulo fecundó, el espermatozoide fecundó el óvulo, hasta el tiempo actual. Nuestras experiencias pasadas determinan nuestro futuro a las situaciones presentes. Si hubo heridas en el pasado, estas distorsionan lo que percibimos en el presente. En la medida que reaccionamos a un simple problema de manera muy violenta o agresiva, porque recordamos inconscientemente, en nuestro subconsciente hay cosas guardadas del pasado, heridas, rechazo, abusos, maltratos, y usted reacciona a una situación parecida a lo que le causó el trauma. Podemos sacar la conclusión de que no respondemos normalmente a las situaciones actuales porque hay ataduras en nuestra vida. De manera que todo lo que pasamos, lo que nos sucedió, sea bueno o malo, tiene repercusiones en nuestra vida presente y futura. Eso quiere decir que usted tuvo experiencias buenas, va a reaccionar bien ante las mismas experiencias o parecidas a las experiencias. Pero si tuvo experiencias malas o traumáticas, eso lo va a llevar a reaccionar de una forma diferente. Y usted se va a preguntar que por qué usted reaccionó como reaccionó. Cuando eso le pase, usted va a entender de que hay una herida en el pasado, hay una atadura en esa área que le recordó, y usted reaccionó así a algo tan simple. Se enojó, se molestó. ¿Cómo vienen y cuáles son las fuentes más comunes que causan heridas y por ende vacíos en nuestra vida? Las necesidades emocionales en el ser humano se satisfacen por medio del amor y la comunicación. Las necesidades emocionales básicas se satisfacen por medio del amor y la comunicación. ¿Dónde nos dan amor y comunicación? En el hogar. ¿Dónde recibe usted la formación? En el hogar. El rechazo provoca que una persona no pueda recibir amor. Y es lo primero que debemos dar: amor. Hay gente que no puede abrazar. Yo he abrazado personas y es más, yo creo que me abraza más un árbol que esa persona. Completamente fríos. No saben cómo abrazar.
¿Cuántas veces al día usted abraza a sus hijos? ¿Cuántas veces al día usted los abraza y les dice que les ama? ¿Cuántas veces usted se acerca a su esposa y le dice, te amo? O usted le dice a su esposo, te amo. O le dice a sus hijos, te amo. Y sabe, lo que usted le dé a sus hijos es lo que ellos van a dar, porque no podemos dar lo que no hemos recibido. Por eso hay personas que no saben abrazar, hay personas que no saben saludar, porque no recibieron eso durante su infancia. ¿Y cómo se sana? Dando, porque hay que sembrar para cosechar. Es tan fácil, nada más hay que ponerlo en práctica. Abrazoterapia. ¿Sí? Sabes que yo a personas que tenían el autoestima dañada de relaciones anteriores de hombres o mujeres, el Señor me dio una terapia que se llama espejoterapia, y se para frente al espejo la persona y ve a lo que está ahí en el espejo y le dice, ¡wow! Josué, eres un hermoso hijo de Dios, y sonríes. Amén, amén. Y lo haces durante un mes, en la mañana antes de bañarte y en la noche antes de acostarte. Y antes de cumplir el mes, Dios sana tu autoestima, el concepto que tienes acerca de sí mismo. Porque lo primero que un hombre, cuando no quiere una mujer, le dice que usted está gorda y vieja y está fea. ¿Y quién se va a fijar en eso? Y los hombres también han recibido esas palabras de una mujer. Entonces, cuando se paran frente al espejo y quiere sanar su autoestima, quieres curar su autoestima. Yo tengo una autoestima muy sana. Porque Dios me hizo hermoso. Y bello. ¿Cómo ven? Porque me parezco a mi papá. Amén. ¿Entiende? Porque yo se lo voy a decir. Yo antes de los 18 años me consideraba una persona fea. Y le preguntaba a una muchacha, hermano, dígame la verdad. Dígame la verdad, no me oculte la verdad. La muchacha lo que hacía era reírse. Y entonces yo me sentía peor. Y me miraba al espejo y yo decía, ¿será que hay alguien para mí? Cantaba aquella canción que decía, yo no nací para amar, nadie nació para mí. ¿Ah? A ustedes les causa risa, pero era un trauma que me costó superar. Mi primera novia fue a los 23 años. Y fue traumático porque esa mujer no me dijo la verdad, que le gustaban las mujeres. Santo. Y como era un hombre sin experiencia, mis hermanillos eran más jugados que el doble cero. Metían mujeres a la casa cuando mis papás no estaban y todo. Yo no. Tal vez Dios me guardó de cosas, ¿verdad? Pero me costó mucho superar. Papá sabe cómo era yo, tímido. Yo estaba a la par de una mujer y me temblaba. Me costaba expresarme. Ahora más bien le dicen, bueno, ¿qué? ¿Cuándo va a terminar? Dios ha sido bueno conmigo, y si lo hizo conmigo, lo puede hacer con usted, que me está viendo, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces nosotros somos el producto de todas las experiencias de nuestra vida. Experiencias pasadas determinan nuestro futuro y nos hacen reaccionar de una forma diferente a las situaciones presentes. Entonces, si usted reacciona de una forma violenta, es porque usted tiene un problema, y el Espíritu Santo lo va a sacar a la luz. Pero recuerde, Dios nos hizo tan perfectos aquí. No hay una computadora capaz de tener lo que tenemos nosotros aquí, los seres humanos, en nuestra mente. Y la mente del Señor la mente que Dios nos dio es tan perfecta que cuando usted tiene un evento traumático, la mente lo bloquea. Bloquea el recuerdo de ese evento traumático. Y entonces hay áreas o etapas de su vida que usted no recuerda. Y usted le hace memoria y ¿qué se acuerda usted cuando tenía 5 años? No. ¿Usted se acuerda, pastora? Sí. ¿Usted? Era tremendo, ¿verdad? Bastante.
¿Es verdad? Pero no se va a acordar cuando tenía 1 año. Pero hay gente que sí recuerda etapas de su vida, pero hay otras que están veladas. Y usted dice, ¿por qué yo reacciono cuando un hombre se me acerca así y lo veo raro? O cuando una mujer, o cuando estoy en cierta situación, me recuerdo, instintivamente reacciono. No sé por qué reacciono de esa forma, porque hay ataduras. Hay áreas que no están sanas en tu vida. Yo siento la presencia de Dios. Entonces las necesidades emocionales del ser humano se satisfacen por medio del amor y la comunicación. El rechazo provoca que una persona no pueda recibir amor, no pueda recibir seguridad, porque usted tiene que sentirse segura en su casa. El niño necesita sentirse seguro con sus padres, con su familia. Si no se siente seguro es porque fue abusado. Los niños cambian, usted puede ver el comportamiento de un niño cambia cuando es abusado. Y el abuso marca a una persona de por vida. La aceptación e identidad. Buscamos ser aceptados en círculos sociales. Y a veces crecemos sin identidad, no sabemos quiénes somos, ni lo que queremos, no tenemos un norte, no tenemos una visión. El rechazo es una herida profunda que causa destrucción en la persona. El rechazo es un dolor que yo cargo aquí, en el corazón. Y se recuerda de cierta persona que te hizo daño y sientes el punzonazo aquí, y sientes el golpe en tu corazón, porque no lo has podido perdonar. El rechazo es una herida profunda que causa destrucción en la persona. El rechazo es un dolor que yo cargo, debo dejarme tratar. El dolor produce el rechazo produce frustración, y la frustración produce depresión, y la depresión te puede llevar a la muerte. Usted tiene en la casa una pared y usted viene y le mete un golpe a la pared de Gibson y se hunde un poquito. Entonces usted viene y agarra masilla y le pone, lo lija y después le pasa pintura y ya se ve bien la pared, pero el golpe está ahí, solo que está cubierto. Ese es el rechazo, esa es la herida que provoca el rechazo. La persona puede haber tapado la herida, pero no hay una sanidad. Y lo único que puede sanar ahí es el Espíritu Santo. No es el pastor, no es el consejero, no es el psiquiatra, ni el psicólogo. Es el Espíritu Santo, nadie más. Dios tiene vasos escogidos para sanar personas en esas áreas. Las fuentes más comunes se dan a continuación. Sigo, paro. A. Antes de nacer, rechazo en el feto a causa de embarazo no deseado. Se pusieron a travesear y la mujer quedó embarazada. Y entonces, ¿qué pasa? Rechazan a la criatura y ya. El niño está comprobado, el feto recibe el rechazo y hay que orar por el niño cuando nace para sanarle el alma. O sexo no deseado. Querían una niña y nació niño. Querían un niño y nació niña. Eso produce rechazo. Yo recuerdo que cuando no existía el ultrasonido, la mamá de mis hijos, oramos para que Dios nos diera una niña. Y creíamos que era una niña y hasta le teníamos el nombre y todo. Y nació niño. Y lo amamos igual. Pero ¿qué hubiera pasado si yo hubiera sido un padre frustrado? No hubiera amado a mi hijo y vea, ese hijo fue lo único que me trajo un regalo el día del padre. Eso es tremendo. Me trajo una faja y como estoy así con cintura de avispa, no me quedó la faja, me quedó muy grande. Aunque usted no lo crea, yo era 34, ahora soy como 32. El gozo del Señor. Tengo que llevarla a cortarla o que le hagan un hueco más, porque no me queda, no me llega.
Y mi hijo me dice, ay, mi tata, sí es cierto que usted está más delgado. Sí, estoy como un Ken. Gloria a Dios. Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios, sí, tengo una autoestima muy sana, ya que el Espíritu Santo ha hecho una obra maravillosa en mí. Amén, amén. Amén, amén, así es. Embarazo no planificado por la pareja en medio de conflictos matrimoniales. Porque hay gente que cree que las cosas se solucionan debajo de las cobijas. Error. Las cosas se solucionan hablando, buscando consejería. Así es, así es, así es. Los problemas matrimoniales no se solucionan con sexo. Por sexo prematrimonial como resultado o como resultado de una violación. Ay, si de por sí nos vamos a casar. Vamos. Nadie se va a dar cuenta. Y usted sabe que hay rechazo cuando la mujer es violada y no desean tener ese bebé. Y la mayoría de los casos entregan el bebé a un orfanatorio o lo dan en adopción. ¿Qué culpa tiene el bebé de lo que pasó? Enfermedades físicas de la madre o el niño que nace enfermo o enferma, lo rechazan. Los niños que nacen con labio leporino, yo escuché a una señora decir que ese era un castigo de Dios por el pecado. Pero eso no es algo que la persona o la madre escoja. En la niñez, la falta de cuidado y atención en la infancia y la niñez. El hijo necesita atención, necesita cuidado. La comparación entre hermanos que produce rivalidad o discordia. Ay, es que usted no ve cómo es este chiquito, no se parece ni a usted, dice, porque él salió bueno para el estudio. Y usted, tan cabezón que es, y no le entra nada, está cerrado como un bombillo. ¿Ah? ¿Qué está haciendo usted? Está marcando a su hijo. Cuando usted compara a su hijo con el otro hermano, usted lo está menospreciando, le está quitando valor. Y eso produce rechazo, y eso hace que el niño crezca con esto que se llama adecuación curricular, porque la persona cree que no es capaz de ser como los demás. Allí en ese ambiente se desarrolla el síndrome de Caín, que hasta hoy causa terribles problemas hasta el crimen entre familias. Caín no soportó que el Señor rechazara su ofrenda. Abel tenía revelación, ofreció un cordero. Caín ofreció un fruto. No le cayó el 20 a Caín. Pero ¿eso qué provocó? Que el síndrome de Caín se manifestara. Porque se sintió menospreciado y hecho a un lado, entonces se enojó con su hermano y lo mató. Y eso pasa en las familias. Cuando usted compara a sus hijos con otros, usted está sembrando el síndrome de Caín. Le está creando rivalidad, competencia. Yo no tenía que competir en mi casa porque yo era el chiñado, era el cumiche, decía mi mamá, de la casa. Yo me sentaba y mi mamá ahí me decía, es que es el preferido, y entonces mis hermanos se peleaban conmigo. Mi hermana, una de mis hermanas, me acuerdo que dice mi mamá que en la cuna me metió las uñas en la cara. Es algo normal entre niños, ¿verdad? Pero nosotros como padres tenemos la obligación de sanar esas cosas, darles amor a todos por igual. Como dicen, Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Usted no puede tener favoritos en su casa. El sarcasmo. ¿Qué es el sarcasmo? Decir palabras con intención de herir, con intención de dañar y a la misma vez burlarse. Frases groseras o hirientes, incapacidad para tener una conversación sin ofender y herir.
Padres que no saben hablar con sus hijos, porque traen cosas del pasado que no han sido sanados. Entonces no pueden hablar sin ofender, sin dañar, sin golpear con palabras. Los apodos o burlas por limitaciones o fracasos, eso produce rechazo. Expresiones tales como orejón, panzón, tonto, inútil, que producen temor al fracaso e inadecuación. Usted no puede ponerle apodos a sus hijos. Usted no puede ponerle sobrenombres por limitaciones o fracasos, porque usted les está poniendo una marca. Porque hay gente que se conoce más por el apodo que por el nombre. Una vez trabajaba en Canal 6 y llegó un hombre a preguntar por un tal Carlos Fernández. Nadie lo conocía. ¿El hombre trabaja? Pues trabaja aquí, sale con el camión. ¿Y cómo es él? Así, así, así. ¡Ah! ¡Mataperros! Era más conocido por el apodo que por el nombre. Y a mí en el barrio me decían Martín Caradagian. ¿Cómo? Martín Caradagian, solo papá sabe. ¿Ustedes se acuerdan, pastor? No es de esa generación. Porque a mí en la familia me conocen como Martín. Entonces, en el barrio me decían así. Y yo me acostumbré. ¿Entiende? Había un vecino que llegaba y me agarraba las orejas, me las hacía, me las doblaba y me hacía así. Ay, Martincito Caradagian, ¿cómo estás? Y yo me la creía, que era el luchador del ring, de Titanes en el ring. Apodos marcan a las personas. Usted pasa por el parque de la cual y sale con un apodo. Eso es fijo. No le voy a decir como me decían en el barrio, ni crea que se lo voy a decir. Golpes, maltratos, brusquedad en el trato. Y no es que no se tenga que corregir o disciplinar, pero muchas veces se castiga para quitarse sus frustraciones laborales. Se peleó con el compañero del trabajo, llega a la casa y el chiquito le puso malcriado y se desquitó con el chiquito. Yo vi a mi papá quebrarle un palo de escoba a un hermano mío en la espalda. A nosotros no nos daban con una paja, nos daban con lo primero que tuvieran en la mano. Y si uno metía los pies o las patas, como decimos aquí, más te daban. Pero usted no puede castigar a sus hijos como ustedes los castigaron. Nosotros tenemos que aplicar lo que la palabra dice, la vara y la corrección. Entonces, primero antes de castigar, lo voy a castigar por esto, esto y esto, porque esto lleva a esto, le explica y le dice por qué. Entonces después agarra la vara santa y le da 3, ¿verdad? No se trata de, uy, es que ya me tienes hasta el copete, ya me tienes con tome. Y después te preguntas que por qué tu hijo camina de una forma, o por qué no te abrazan, o por qué se comportan así contigo. Porque en lugar de darles una corrección con sabiduría, los maltratas. La falta de interés en sus necesidades, de ser escuchado, protegido, ayudado en sus tareas, provisto. Estoy muy cansado hoy, no tengo tiempo para nada. No me molesten, voy a estar en mi cuarto, no me hablen. Y el niño buscando a su papá para que lo lleve a la pulpería a comprarle un confite o un helado. Mi papá está cansado porque viene del trabajo y no tiene tiempo. Entonces el niño necesita ser escuchado, y si usted no escucha a sus hijos, allá afuera los van a escuchar. Sí. Y les van a enseñar lo contrario de lo que usted les puede enseñar. Ayudando en sus tareas. Los padres estudiamos con los hijos, ¿verdad? Recordamos la escuela y a veces al colegio y la raíz cuadrada
El coseno, el tangente, todas esas cosas, y hay que volver a hacer oraciones, y la mayúscula, el drújula. Ya yo superé esa etapa, ¿verdad? Pero los que están ahí en el proceso entienden. El abuso e imposición de trabajo y normas severas. Los pueden hacer cosas que no pueden hacer a una edad. No puede exigirle a su hijo que le dé brillo al piso o que lave la ropa, se tiene que enseñarle. A mí me daban una pipa y me decían, dele, hasta que usted se vea la cara en el piso. Yo nunca me vi la cara en el piso, le cuento. Y mi mamá agarraba esa pipa y le daba y quedaba brillante. Y yo le decía, ¿cómo hace? Porque yo hasta que tengo ya el callo en los pies. O agarraba un pedazo de chapo, un pedazo de cobija vieja y le daban y quedaba brillante. Y uno hasta que le bajaba el caldo y nunca le llegaba el brillo. Usted no puede exigirle a sus hijos a hacer cosas que ellos no pueden hacer. Y si usted quiere que las hagan, entonces déle el ejemplo. La falta de amor expresado en ternura, caricias, alabanza. La ternura es algo que los hijos necesitan, abrazos. Que usted le agarra y mi mamá me agarraba los colochos, porque yo tuve colochos. Aunque usted no lo crea, yo tuve colochos. Por ahí tengo una foto. Un día se lo voy a mostrar. Y entonces mi mamá me agarraba los colochos y me los hacía así, o me acariciaba aquí. Y para mí eso era necesario. Es una de las cosas que más extraño de mi mamá. Las caricias, la alabanza. Cuando su hijo hace algo bien, felicítelo, anime, tome, vaya a comprarse un helado, tome, vamos y le compre una hamburguesa. Cuando saca una buena nota, motívelo. No solamente cuando saca una mala, porque yo recuerdo que yo tengo un sobrino que era muy inteligente en la escuela, sacaba solo 90 y 100, y un día sacó un 70 en un examen y el papá lo agarró y lo fagió. Y la mamá le decía, usted sí es estúpido, porque lo que está creando en él es, le está creando un mal hábito, le está exigiendo algo que usted no puede dar. La falta de comunicación, el interés, pasividad e indiferencia en las relaciones. Hay padres que son así, secos. Los padres son el modelo de los hijos y los hijos van a ser como los padres. Entonces cuando su hijo venga aquí y se comporte de una manera, usted se va a dar cuenta que él es el reflejo de usted, porque usted le está enseñando. Ellos copian el modelo que les presentamos. Los hijos adoptados. A los hijos adoptados hay que decirles desde pequeños que son adoptados para que crezcan en un medio de un ambiente de amor y aceptación. No se lo va a decir ya cuando estén viejos, porque eso puede crear frustración en la persona. La sobreprotección. Es malo la sobreprotección. Usted no puede hacer las cosas por sus hijos. Usted tiene que enseñarles cómo hacerlas y enseñarles a ser independientes. Cuando usted hace las cosas por sus hijos, usted está creando el mal hábito de depender de usted. El niño tiene que ser independiente desde pequeño. El desprecio del niño en sus capacidades. Hay niños que son buenos para el fútbol. Yo nunca fui bueno para el fútbol. A mí siempre me bailaban. Pero hay niños que nacen con esa capacidad, niños que nacen con la capacidad de cantar o de hacer ciertas cosas, entonces hay que motivarlos. Pero si usted no desprecia a su hija o a su hijo porque tiene una habilidad y que usted no la tuvo, sea maduro o madura. La fuerza física, hay padres que no saben jugar con sus hijos, no saben cómo tratarlos. Cuando usted le da un bebé y le dicen tenga cuidado como lo agarra porque lo puede quebrantar, y usted, ¿y eso con qué se come? Tenemos que entender que nosotros somos los que el Señor
nos da el privilegio de formar a nuestros hijos. La excesiva dominación, aquí se hace lo que yo digo y punto, porque yo soy el jefe de esta casa. Y hay otros que dicen aquí, la que manda soy yo soy la que lleva los pantalones en esta casa. Sí, algo. No vuelvo a ver a nadie. El maltrato, abandono, escándalos por parte de padres alcohólicos o drogadictos. Es tremendo, ¿verdad? Yo conocí familias así. Y los hijos salen así, por maldiciones generacionales. Padres que han sufrido rechazo y que están incapacitados de dar y recibir amor. Mi papá decía, es que yo me crié solo. Mi papá no abrazaba. Yo lo abrazaba el 31 de diciembre. Yo deseaba que llegara el 31 de diciembre para darle un abrazo. Y el resto del año no había abrazo. Y le digo algo, ya cuando era anciano, en una silla de ruedas, mi hermano mayor que lo cuidaba, lo enseñó a abrazar y a besar. Y yo llegué al asilo de ancianos y él me abrazó y me dio un beso y eso sanó mi corazón. Porque yo necesitaba eso. Entonces es importante dar para cosechar. No espere que le vayan a dar. Usted tiene que sembrar. Yo no fui buen padre. Yo soy recasado, como dicen por ahí. Cometí errores en mi primer matrimonio y no me da vergüenza decirlo. Dios me cambió. Yo tuve que trabajar para ganarme el corazón de mis hijos. Y estoy viendo los resultados. ¿Entiende? Porque Dios da segundas oportunidades. Amén. Así que todavía hay tiempo de cambiar, porque los muertos no alaban a Dios. Amén. La crítica, el juicio, eso produce rechazo. Hay padres que son buenos para criticar a sus hijos, y los hijos crecen con esa costumbre de andar criticando o juzgando a las personas. La sustitución de regalos por amor, le da el mejor celular, la mejor computadora, pero no le da un abrazo, no le da amor, no lo lleva a pasear de la mano, no saca un tiempo de su apretada agenda para compartir con sus hijos. Sus hijos no van a recordar lo que usted les dio, sus hijos no van a recordar las cosas que usted compró para ellos, ellos van a recordar los tiempos de calidad que usted les entregó. Así es. Que sacó el tiempo. Yo iba con mis hijos a jugar bola y ellos recuerdan eso. Ellos recuerdan cuando íbamos a la sabana. Ellos recuerdan cuando compartíamos. ¿Qué le están dando a tus hijos? La falta de hogar, la orfandad emocional. No es lo mismo una casa que un hogar. Una casa es el lugar donde usted vive. Un hogar es el lugar donde usted quiere volver, donde usted quiere estar. Aquí yo me siento en familia. Y cuando papá dijo, no voy a poder dar la escuela profética, yo dije, porque esta es mi casa. Aquí me dan amor, aquí me dan comprensión, me aceptan con mi autoestima sana y todo. Amén. Me aman como soy, me aceptan como soy. Eso es un hogar. Te aman, te reciben, te dan amor y recibes amor. Hogares destruidos, que tiene que ver con todo lo que hemos hablado antes. En la adolescencia y juventud, padres que establecen metas falsas o injustas. Usted tiene que ser doctor porque mi papá fue doctor, mi abuelo fue doctor, usted tiene que ser doctor y él no quiere ser doctor. Si usted se porta bien, a fin de año le voy a comprar una bicimoto, le voy a regalar una computadora, le voy a dar aquello que usted tanto me ha pedido. Y llegó y el niño hizo
el esfuerzo para sacar buenas notas y no le diste nada. Es que no me alcanzó la plata, es que no me dieron todo el aguinaldo. Metas injustas, falsas, relaciones paternas defectuosas que se transmiten. Si tu papá no te abrazaba, eso no es excusa para no abrazar. Si tu papá no te trataba bien, no es excusa para no tratar bien a tus hijos. Padres que no visitan, hijos que no visiten a sus padres. Eso se da mucho en nuestra sociedad actual. Malas relaciones familiares, no se llevan bien, no van a ciertos hermanos o hermanas porque no se llevan bien. Malas relaciones con compañeros. ¿Cómo es usted en su trabajo? Como dijo papá una vez, usted es agente secreto, nadie sabe que usted es cristiano. ¿Cómo se relaciona usted con sus compañeros? ¿Tiene un buen concepto de usted? ¿Cómo los trata usted a ellos? En mi trabajo saben que yo soy cristiano. En mi trabajo saben que yo soy un hijo de Dios. Yo no comparto ciertas cosas, porque en un trabajo se hablan cosas con dobles sentidos, se dicen cosas, y si usted se ríe, usted está participando. Así es. Sí. Amistades quebrantadas, sentirse defraudado o abandonado por aquel que considerabas un amigo. Usted sabe que mi mejor amigo de la infancia se alejó porque yo creo en Dios y él no cree en Dios. Dice que es una entidad. Le digo sí, pero Dios te ve hasta cuando estás viendo pornografía. Y no me volvió a escribir, porque eso me lo reveló el Señor. Porque siempre me molestaba y me mandaba imágenes, tratando de hacerme sentir mal, pero yo usaba lo que Él me daba para darle a Él. Pero tengo un recuerdo con mi mejor amigo de infancia. Nos peleamos por una mujer. Pasaba una muchacha por la Alameda y nos hacía ojitos a uno y otro día al otro. Y un día no nos pusimos de acuerdo a cuál de los dos le hizo ojitos y terminamos en golpes. Y él era el mejor peleador del barrio. Y yo lo acosté. Ay, santo Dios. Y cuando le iba a dar por la chupamango, el hermano mayor llegó y me agarró. Y duramos 3 años enojados hasta que un día él dijo: no, ya dejemos esta payasada. Ya, se acabó, volvamos a ser amigos. Y un día me lo encontré en San José. Yo vendía enciclopedias como Oceano. No tenía un file para comprarme un almuerzo y él me llevó a almorzar. Eso hace un amigo por ti. ¿Entiende? Entonces, las amistades quebrantadas produce rechazo. La falta de logros, lo que tú no alcanzaste, produce rechazo. Que tú no llegaste a tener un título o una profesión, que no lograste metas, produce rechazo en ti. Lo que otros tienen para ti, lo que otros tienen para ti se convierte en una fortaleza. El abuso físico, emocional, produce rechazo. Ser excluidos, sentimientos de burla, menosprecio, incomprensión. Siempre hay gente que es buena para burlarse de otros, en todo lugar y en todo trabajo. Pero si usted tiene identidad de hijo, usted no lo va a golpear eso. ¿Sigo paro? Bueno, para la próxima quedamos en la edad adulta. Y le damos gracias al Señor por este tiempo y a papá que nos da la oportunidad de compartir la escuela de los vacíos del alma, y que el Señor me los bendiga. Pasen buenas noches. Gloria a Dios, hermosa enseñanza. Amén. Amén. Se aprende, hay que prestarle atención, se aprende. Amén.
Bendecimos a los hermanos de la transmisión.